Buenos días, en el nombre de mi Señor Dios Jehová, de nuestro Señor Jesucristo, le damos la bienvenida a todos aquellos que escuchan la palabra por medio de este video. Hermanos y hermanas, vamos a continuar con la segunda parte de ¿están los muertos completamente muertos? Vamos a recordar un poco de lo que se dio a conocer en la semana pasada. En la primera parte quedamos bien entendido de que Dios hizo al hombre del barro, o sea, de la tierra, que una vez formado sopló a su nariz para darle aliento de vida y que de esta manera formó un ser viviente. También, conforme a las escrituras, nos dimos por cierto que un ser humano, cuando muere, el espíritu, o sea, el aliento de vida, tras que fallece, va directamente a Dios, que es el que lo dio. Que el cuerpo corresponde a enterrarlo, o sea, del polvo eres y al polvo volverás. Los que estamos escuchando la palabra, en el estudio de la semana pasada recibimos de la palabra que un alma es un ser vivo. Un alma es la combinación de dos cosas: el cuerpo más el aliento de vida, o sea, el cuerpo más el espíritu. Los que estamos escuchando la palabra en estos momentos somos almas, somos seres vivos, que cuando fallecemos, cuando morimos, el espíritu se separa del cuerpo. Y este ya no tiene memoria, es puesta en el olvido. Que ellos, los muertos, ya no tienen parte en esta vida. No pueden hacer obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Están muertos. Entonces, hermanos, vamos a continuar desarrollando la palabra del Señor en cuanto a este tema. Vamos a seguir contestando las preguntas de muchos hermanos que tal vez se resisten a aceptar esta realidad. La pregunta es así: ¿pero no pueden los muertos comunicarse con los vivos y no están ellos conscientes de lo que están haciendo los vivos? Muy bien. Leamos qué es lo que nos dice Job en capítulo 14, versículos 12 y 21. Dice así: así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Sus hijos honores tendrán, pero él no lo sabrá, o serán humillados, y no entenderá de ello. ¿Qué nos dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 6? Dice así: nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Estimados hermanos, al principio dije que iba a predicar buscando la verdad, conforme las escrituras. Cuando yo inicié este ministerio, dije que
iba a decir la verdad conforme las Escrituras. Lo que ustedes escuchen de mi boca, no soy yo el que lo dice por mi cuenta. Es la palabra de Dios Jehová. En el caso de este tema, por muy cruel que se sienta en el corazón, es la verdad. Es la verdad. Nuestros familiares muertos están. Por eso las familias deben aprovecharse fraternalmente cuando estamos vivos. Disfrutarnos unos a otros en festejo, cumpleaños, en los triunfos de la vida, o por qué no también en tristezas y fracasos. Aprovechar al máximo esa taza de café que podamos disfrutar en compañía unos con otros. Llevarnos muy bien con nuestros padres, con nuestros hermanos. Los muertos no pueden hacer contacto con los que viven, ni tienen idea alguna de lo que hacen los vivos. Están muertos. Jesús se refirió al estado de los muertos como un sueño. Leamos Juan capítulo 11, versículo 11 al 14. Dice así. Óigase bien que estas son palabras de Jesús. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Me voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. A eso se refiere en Juan capítulo 11, versículos del 11 al 14. Ahora hay otra pregunta que dice: ¿por cuántos tiempos dormirán ellos? Veamos qué nos dice Job capítulo 14, versículo 12. Dice así: así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice también lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermano, los muertos dormirán hasta el gran día del Señor. Dormirán hasta el inicio del fin del mundo. Durante la muerte, los humanos están absolutamente inconscientes, carentes de toda actividad o conocimiento del mundo. Así es. ¿Qué pasa? Oigamos también esta pregunta. ¿Qué pasa con los justos muertos en ocasión de la segunda venida de Cristo? Está bien. Veamos qué nos dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Dice así: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. En Tesalonicense, en Primera de Tesalonicense capítulo 4, versículos 16 y 17 dice así también: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Está clarito.
En Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 53, dice así también: he aquí os digo un misterio. Óigase muy bien. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Estimados hermanos, todos los que hicieron buenas obras serán recompensados. Todos aquellos que murieron con la palabra y por la palabra serán los primeros en ser resucitados incorruptiblemente. Todos seremos transformados y se nos dará un cuerpo inmortal. Y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Esto significa que la resurrección no tendría sentido si las personas fueran al cielo cuando mueren. ¿Para qué entonces la resurrección si ya ellos están allá? Ahora hay una pregunta que se dice así. La pregunta dice: ¿cuál fue la primera mentira? O sea, a través de la creación, desde que se inició, ¿cuál fue la primera mentira? Estimados hermanos, al responder a esta pregunta, pareciera que volvemos nuevamente desde el principio, pero es necesario porque los elementos de la Biblia se entrelazan entre sí para llegar a un buen entendimiento del tema. Entonces, ¿cuál fue la primera mentira? Leamos Génesis capítulo 3, versículo 4, que dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Óigase bien, eso le dijo la serpiente a la mujer: no moriréis. Ahora vámonos hasta Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, dice, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, Satanás le dijo a Eva que el pecado no resultaría en la muerte. No moriréis. Así le dijo. Mas la desobediencia que hace Eva y hace que también Adán la cometa, hace posible que la creación se vuelva mortal. Satanás hace posible la primera mentira que engaña a la creación desde el principio. Ahora, nosotros hagámonos las siguientes preguntas. ¿Por qué le mintió el diablo a Eva acerca de la muerte? ¿Qué interés tenía el diablo que la creación alcanzara la muerte? ¿Será que este tema es más importante de lo que usted piensa? Estimados hermanos, precisamente es una de las principales piedras del cimiento del reino del diablo. Él ha obrado grandes milagros a través de los siglos por medio de las personas que pretenden recibir su poder de los muertos. Óigase bien, por medio de las personas que pretenden recibir su poder de los muertos. Veamos qué nos dice al respecto Samuel, capítulo 28, versículo 3 al 11. Perdón, 3 y 11.
Dice así: Samuel era un profeta de Dios. Para aclarar, Samuel era un profeta de Dios. Entonces, en Samuel capítulo 28, versículo 3 y 11 dice así: Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. La mujer entonces dijo, escuchen bien, la mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Le voy a explicar estos dos versículos de Samuel capítulo 28, 3 y 11. Samuel era un profeta de Dios que ya había muerto en los tiempos de Saúl. ¿Y quién era Saúl? El primer rey de los israelitas. Saúl ya había perdido la gracia de Dios Jehová y acude a la mujer. ¿Y quién es la mujer? La mujer era la pitonisa de Endor. Saúl pretendía hablar con el espíritu del profeta Samuel por medio de ella. ¿Y por qué hace esto Saúl? Porque ya había perdido la gracia de Dios. Y como Samuel era el que lo guiaba, pero como él pierde la gracia de Dios, entonces acude a los adivinos, que es la pitonisa esta, acude a ella para que se comunique con el espíritu de Samuel, para que Samuel le indique qué es lo que está pasando. Así de sencillo. Eso es absurdo. Eso jamás es Dios. Ahora, ¿qué nos dice Daniel capítulo 2, versículo 2? Dice así, para que veamos que en aquellos tiempos existían brujos y todo ese tipo de cosas. En Daniel capítulo 2, versículo 2 dice así: hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. O sea, en esos tiempos han habido estas cosas. En Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18, dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Eso dice Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 18. Las escrituras nos enseñan que desde los tiempos antiguos el hombre ha seguido una intuición equivocada. Esta muchacha que era divina, adivinaba porque en ella, en su cuerpo, andaba un espíritu malo, un espíritu, un demonio. Pablo se lo sacó. La gente ha estado con una intuición equivocada, pretendiendo tener poder sobre los muertos, como los hechiceros, adivinos, brujos y encantadores. Y lo que reciben de parte de estos no es más que engaños por medio de demonios. En estos últimos días, Satanás nuevamente usará la hechicería para engañar al mundo. Hermano, la hechicería es una agencia sobrenatural que pretende recibir su poder y sabiduría de los espíritus de los muertos. Eso es lo que pretenden. En Apocalipsis capítulo 18, versículos 2 y 23 dice así: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios
y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicería fueron engañadas todas las naciones. Satanás y sus ángeles engañan a millones, hermanos, simulando ser seres queridos que han muerto y que ahora descansan en sepulcro. Ellos, los demonios, simulan ser profetas bíblicos. Incluso harán creer que son apóstoles o discípulos de Cristo. ¿Qué nos dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 13? Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aquellos que creen, hermanos, aquellos que creen que los muertos están vivos, de la forma que sea que lo crean, seguramente, sin lugar a duda, van a ser engañados. Estimados hermanos, espero haberles dado a conocer la verdad sobre este tema, que es muy importante que lo conozcamos y conforme las sagradas escrituras de la Santa Biblia, conforme la palabra de Dios Jehová y de nuestro Señor Jesucristo. Así tiene que ser. Así tenemos que conocer la palabra del Señor. En la próxima semana terminaremos este tema y sabremos si los demonios hacen milagros. Se van a sorprender mucho. No se olviden de enviar este mensaje a todos sus familiares y amistades para que reciban bendiciones. Mi nombre, Francisco José García Ortega, nicaragüense. Mi número 506 6484 4141, Costa Rica. Si me llamas, quedarás registrado y te enviaré directamente las prédicas. Que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, te bendiga a ti y a tu familia. Y el Espíritu Santo acampe en tu hogar como señal para que ningún mal toque tu puerta. Amén.